Esta semana en clase hemos empezado a hacer este tipo de operaciones que se llama la división. Pero como les he dicho a mis niños y a mis niñas en clase, antes de saber qué es lo que estamos haciendo a la hora de dividir, tenemos que tener claro estas tres cosas. Tenemos que sabernos muy bien las tablas de multiplicar. Si yo no me sé las tablas de multiplicar, yo no puedo saber dividir. Por mucho que yo quiera, cada vez que yo vea una cuenta de dividir, me voy a poner a sudar, me voy a poner nervioso. Ay, no lo sé, no lo sé. Shh, calma. Estúdiate primero las tablas de multiplicar y luego podremos hacer las cuentas de dividir. Segundo, hacer las operaciones muy despacio. Esto es súper importante porque queremos correr para acabar el primero. Yo ya les he dicho que puede ser el primero, puede ser el último. Lo importante es que hagan las cosas bien, y para hacer las cosas bien hay que hacer las cosas despacio. Y por último, tienes que saber qué es lo que estamos haciendo, saber qué estamos haciendo. ¿Qué significa eso de dividir? Vamos a ver. Dividir simplemente es repartir. ¿Os acordáis de esa cancioncita que decía ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo se llama usted? Pues mira, ¿y qué operación? ¿Y qué operación? ¿Y qué operación tiene que usted hacer? Repartir. Es simplemente, la división es repartir, intentando repartir siempre en partes iguales. Lo que pasa es que, como ya hemos visto en clase, en algún momento no habrá partes iguales y sobrarán algunos elementos. Fijarse bien, si yo quiero repartir esta tarta del Mercadona entre mis 4 amigos, yo simplemente hago esta división y puedo repartir en partes iguales a cada uno un trozo. Si tuviésemos el doble, si tuviésemos 8, pues yo haría 1, 2, 3 y 4 y podría repartirla a cada uno de mis amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 partes iguales. Esto es lo que es la división, repartir. Pero claro, ese ejemplo nos ha servido porque eran números pares. ¿Qué sucede cuando tenemos números que son impares o operaciones de cuentas de dividir que sabemos que nos van a sobrar algún número? Bueno, pues vamos a verlo ahora con este ejemplo gráfico. Fijarse, la tarta del Mercadona de la Mercadona de la Patrulla Canina. Tenemos 5 amigos. Ya no lo puedo dividir en forma de cruceta porque ahora los trozos serían más pequeños. Corto 1, 2, 3. Lo divido por la mitad, tendría 6 trozos y entonces a cada amigo le correspondería un trozo y me sobraría 1. Estamos haciendo una cuenta de dividir sin que sepamos que estamos haciendo una cuenta de dividir. Es decir, lo que estamos haciendo es repartir esta tarta entre 5 amigos y nos sobraría 1. Ahora vamos a verlo de manera matemática, con la cajita y con todo. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. Vamos a ver y vamos a repasar cómo lo hemos explicado en clase, aquí en la pizarra, cómo serían las cuentas de dividir. Vamos a ver. Esto sería una cuenta de dividir entre 12 dividido entre 2. Yo tengo que buscar un número en la tabla del 2 que al multiplicarlo por 2 se o dé exacto o se aproxime lo más cercano posible. En este caso hay un número que es el 6, que 6 por 12, perdón, 6 por 2 son 12. 6 por 2 son 12, lo coloco aquí, hago la resta y aquí el 0 sería el resto. No sobraría nada. ¿Qué sucede entre el 24 y el 6? Un número en la tabla del 6 que al multiplicarlo por 6 o dé 24 exacto o se aproxime al 24. En este caso sería el 4. 4 por 6, 24. Si lo resto, 0, 0. Igual pasa con la tabla del 9 y el 81. Un número en la tabla del 9 que al multiplicarlo por 9 nos dé 81 exacto, porque somos las operaciones de cuenta de dividir que estamos haciendo ahora. Operaciones exactas. 9 por 9, 81. A 81 hago la resta para que no se me olvide. 0, 0. Y un número, ¿existe un número en la tabla del 8 que al multiplicarlo por 8 dé 64? Claro, 8 por 8, 64 y sería 0. Aquí no hace falta ya que lo ponga la resta. Esto es lo que estamos haciendo. Buscar un número en la tabla que está dentro de la cajita que al multiplicarlo por ese número se aproxime o dé ese número exacto, ¿vale? Ese número exacto. Por eso es tan importante saberse las tablas. No me voy a cansar de decirlo, es súper importante. Busco un número en la tabla del 2 que al multiplicarlo por 2 de 12. Existe 6 por 2, 12, 12, 0. Un número en la tabla del 6 que al multiplicarlo por 6 de 24. 24 sería 4 por 6, 24, 24, 24, 0. Y lo voy restando. ¿Habéis fijado? Multiplico, resto y todo de manera limpia y ordenada. Porque si no hacemos las cosas de manera ordenada,
entramos en el caos y el caos lo que trae es muchos agobios. Pero claro, no siempre vamos a encontrar cuentas de dividir que sean exactas o que el resultado del resto de 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. 25. Un número en la tabla del 3 que al multiplicarlo por 3 se aproxime o dé 25 exacto. 25 exacto no da, pero hay un número en la tabla del 3 que al multiplicarlo por 3, 3 por 8 es 24, 3 por 9 es 27. El 9 me paso, por tanto 9 no vale, tiene que ser el 8. 8 por 3, 24. Coloco la recta y 24 hago la recta, la operación de la recta y quedaría de resto 1. Esto es una cuenta o una división cuyo resto da un número distinto de 0, en este caso un 1, pero es la misma operación. Yo busco en la tabla del 3 un número que al multiplicarlo por 3 se aproxime o dé este número exacto. No lo existe, no existe que dé exacto, pero hay un número que es aproximado. Aproximado sería el 24 y así lo resuelvo. Vamos a hacer otra, ¿vale? Mira, ya lo he puesto en la pizarra para ir adelantando un poquito para que no se nos haga esto muy pesado. Yo tengo que dividir 42 caramelos entre 5 amigos, ¿vale? 42 caramelos entre 5 amigos. No va a dar exacto porque el 42 no está en la tabla del 5 tal que sí, pero yo sé que tengo que buscar un número que se aproxime a 42. Como me sé la tabla del 5, 5 por 7, 35, esta no puede ser porque está muy lejano. 5 por 8, 40, esta se aproxima. 5 por 9, 45, esta se pasa. Por tanto sería el 8. Coloco aquí el número 8. 8 por 5, 40. Lo coloco debajo, hago la recta y el resultado sería 2. ¿Qué significa? Que yo puedo perfectamente repartir los caramelos entre mis 5 amigos. A cada uno le doy 8 y sobran 2 que son para el profe Alberto. Para acabar, dividir es repartir y repartir es compartir y compartir es de guapos y de guapas, como dicen la gente y los influencers. Acuérdate, dividir es simplemente repartir en partes iguales o si no son en partes iguales porque no dé posibilidad o no sea exacto, sobrando una. Si yo tengo el número 35, yo tengo 35 folios y lo quiero dividir entre 7 niños, pues busco un número en la tabla del 7 que al multiplicarlo por 7 de 35 existe. Sí, mira, casualmente existe. 5 por 7 es 35, hago la cuenta de restar y el resultado sería 0. Pero ¿qué pasaría si fuese en vez de 35, 37? Pues casi exactamente lo mismo. Busco un número en la tabla del 7 que al multiplicarlo por 7 de 36 o se aproxima a 36, en este caso sería otra vez 5, 5 por 7, 35, a 36 le quito 35, me quedaría 1 y este es el resultado. Esta sería una cuenta, una división exacta y esta sería una cuenta, una división cuyo resultado es distinto de 0, por tanto no es exacta. Pero esto es dividir y esto es repartir, ya está.